muerto, fueron momentos de tristeza y dolor para toda mi familia, no podíamos contenernos. No quisiera que nadie pase esos momentos tan difíciles de dolor, lloré y lloré hasta que quedé sin lágrimas, mi hermano a quien quería bastante murió. Solo me quedé con un hermano, Pedro. Odié la vida tan ingrata y cruel. Fue el segundo gran impacto que recibí en mi vida, una experiencia en carne propia de cómo uno se siente cuando se llega a perder a un ser tan querido en la familia. Pasaron momentos muy tristes durante el entierro, fue difícil decirle, adiós, hasta siempre mi hermano querido, ojalá que un día nos encontremos más allá. La pena, el llanto, el luto, las lágrimas, fueron el resultado de esa tragedia que nos tocó vivir a toda mi familia. 3 días más tarde, mi hermano se marchó para incorporarse a su regimiento. Mi madre le preparó algunos alimentos, yo aprendí a ser fuerte en el momento de despedirnos y así llegó la hora de decir hasta pronto a mi hermano, mis padres le recomendaron, cuídate hijo, no queremos perderte. Porque nos quedaron solo 2 hijos por el destino de la vida. Con un abrazo bastante fuerte y varios besos les recordó, papá, mamá, saben que los quiero mucho. Les prometo que regresaré. En el rostro de mi madre se veía tristeza y susceptibilidad, mi hermano la tranquilizó con sus palabras alentadoras y abrazos de despedida, luego se acercó hacia mí y me recomendó, igual a Gabriela, pronto regresaré, cuídate mucho. Recuerdo que en ese momento no le contesté con palabras, solo le moví la cabeza y mis lágrimas de niña inocente rodaban sobre mis mejillas llenas de angustia y desesperación por su ausencia. Minutos después de darme su abrazo, lo vi alejarse apresurado en medio del viento que soplaba, se marchó y quedamos 3 personas de aquella familia que hasta hace meses se componía de 5. Pasaron los meses, no podíamos restablecernos por la terrible pérdida de mi querido hermano Roberto. Sin embargo, nuestra comunicación era frecuente con mi hermano Pedro, recibimos cartas y fotografías muy interesantes de la vida del ejército. Por otra parte, también existían problemas nacionales, mi padre comentaba que el gobierno pretendía relocalizar al sector de la minería estatal. Todos los días nos contaba sobre los enfrentamientos, decía que había varios universitarios y trabajadores heridos y detenidos por la Policía Nacional, paraderos inciertos y que muchas vidas corrían peligro. Por esta razón, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia tomó la decisión de realizar la Marcha por la Vida, rumbo a la ciudad de La Paz. Un día del mes de agosto de 1986, miles de trabajadores se embarcaron en camiones rumbo a la ciudad de Oruro, era el punto de partida de la marcha, en sus espaldas cargaban mochilas y bolsones y en los hombros una frazada envuelta que les serviría para abrigarse del frío, sabían que el camino que les esperaba era bastante difícil y sacrificado, gritos de consignas revolucionarias, gritos en contra del gobierno hambreador y descargas de cartuchos de dinamita. La población les despidió con aplausos y gritos en medio de lágrimas de aquellos niños que aún recuerdan ese día, hubo dolor y desesperación de los familiares que despedían a sus seres queridos. Mi padre, también, se encontraba en una de las volquetas, bastante abrigado con una chamarra gruesa y una chalina y en la cabeza, llevaba su casco, en la cintura tenía varios cartuchos de dinamita y una rebeldía bastante fuerte contra ese gobierno que ajenó nuestras riquezas y que hoy sentimos la consecuencia de todo aquello, hambre, miseria, desocupación, suicidios y otros. Al momento de despedirnos de mi padre, le dije, papito, cuídate, te estaremos esperando, con todo su cariño como siempre nos demostraba, me dijo, sí hijita, gracias y cuida bien a tu ma. Cuando los camiones partían reconocí a mis profesores y solo les levanté la mano de un adiós diciendo, profesores, cuídense. Los estaré esperando. Signo de cierre de exclamación. Recuerdo que una de mis profesoras me dijo en ese momento, Gabriela, ¿cómo estás hijita? Signo de cierre de interrogación. No te descuides de tus estudios. Regresaremos pronto, con un gran cariño le respondí, profesora, ya terminé las tareas. Moviendo la cabeza afirmativamente con una sonrisa y un adiós con una de sus manos se despidieron mis profesores. Niños y jóvenes que aprendimos muchas cosas en ese centro minero, los llevamos en el corazón el resto de nuestras vidas.
Quedamos las dos, mi madre y yo sentadas en las sillas escuchábamos el informativo por la radio, los acontecimientos que se suscitaban en la ciudad de Oruro, hubo momentos de tensión y tristeza, miles de trabajadores del siglo XX, Yayagua, Catavi, Colquiri, San José, Morococala, Santa Fe, Machacamarca, Bolívar, Estalza, Cañadón Antequera, Caracoles, Guanuni, Cami, Cataricagua, maestros urbanos y rurales, universitarios y muchos otros sectores combativos que no recuerdo marcharon a defender sus fuentes de trabajo y como no podían quedar indiferentes las mujeres acompañaron a sus esposos con sus niños y muchas de edad bastante avanzada, caminaron al compás de los trabajadores. Se escuchaban cosas muy penosas de los trabajadores, decían que tenían los pies ensangrentados por las ampollas y resfrío por las noches frías. Sin embargo, siempre con la frente muy alta, se caracterizaron por su valentía. Los últimos acontecimientos indicaban que faltaban pocas horas para que los marchistas lleguen a la ciudad de La Paz. Por otro lado, el gobierno instruyó a las fuerzas represoras Policía Nacional y Ejército a detener a cualquier costa la marcha. Recuerdo bien, por la mañana escuchamos por la radio y decían que las fuerzas represoras, armadas hasta los dientes con tanques, aviones y miles de soldados, como si estuvieran en una guerra, rodearon a los marchistas, obligándolos a retornar a sus distritos. Horas después acordaron entre los trabajadores retornar, con la consigna, los mineros volveremos. Comillas. Por la noche, en el campamento había mucha gente esperando a sus padres, esposos, hermanos, estábamos muy desesperados por los momentos tensos que pasamos por nuestros familiares. Por otro lado, escuchábamos toda clase de comentarios sobre la suerte de la minería estatal, la relocalización de miles de trabajadores que pasaron a las filas del desempleo. Así pasaron varias semanas, mi padre nos comentó que llegaron los primeros memorándums de retiro a varios trabajadores de la empresa, entre la lista estaba mi padre. Sí, era un año malo para muchas familias, en cambio para el gobierno movimentista, hambreador, tirano, títere del imperialismo yanqui, era un logro. Pero no por mucho tiempo, decían varios trabajadores que se alistaban para su destino. Mi padre decidió comprar un terreno, construir una casa en la ciudad de Cochabamba, según sus comentarios hace varios años había visitado Quillacollo. Mi padre envió una carta a mi hermano haciéndole conocer nuestra situación. Llegó el día de abandonar el campamento de Cataricagua rumbo a la ciudad de Cochabamba, nos despedimos muy tristes de nuestros vecinos y amigos quienes nos preguntaban sobre nuestro futuro destino. De esa manera dejamos el campamento que nos vio nacer, nos dirigimos rumbo a un lugar que nunca conocimos con mi madre, muchos indicaban que hacía bastante calor y que habían bichos de todo color y tamaño, bueno, cosas que me hicieron dar miedo de Cochabamba. Durante el viaje mis padres se veían muy preocupados, conversaban sobre el lugar donde comprarían el terreno, mi padre le decía a mi madre, Catalina, primeramente descargaremos las cosas en el patio de un amigo mío que vive en Quillacollo, estaremos 2 o 3 días máximo y luego de tener el lote nos trasladaremos. Muy preocupada mi madre le respondió, sí Jesús, hay que comprar lo más antes posible. Llegamos aquella noche y lo primero que nos gustó era el aire tibio, no eran necesarios nuestros abrigos, sentimos una gran admiración al ver tantos árboles, plantas, viviendas hermosas, habitantes con una tez fina, había una gran diferencia entre el altiplano y el valle. La tierra donde nací era diferente, no hay flores, solo se ve en abundancia la paja brava, con un clima bastante frío, las viviendas humildes y una gran mayoría de la población es de tez morena. Mientras observaba aquel nuevo lugar detenidamente escuché la voz de mi padre, maestro, melo para donde ese así fue. Llegamos a las 9 de la noche apresuradamente bajó mi padre y se dirigió por un angosto camino cruzando un pequeño puente hecho de troncos de árboles, por debajo pasaba agua cristalina que servía para el regado de las plantaciones, al fondo se podía observar una casa pequeña con techo de teja, las ventanas y puertas eran antiguas estilo colonial, por la ventana salía una iluminación de vela, al extremo izquierdo de aquella casa había un horno hecho de barro, donde varias personas afanosamente horneaban pan.
De pronto el ladrido de los perros llamó la atención de una anciana que vestía pollera de color negro y blusa blanca, caminaba muy lento con la ayuda de un palo que le servía de bastón y su cabellera blanca como la nieve estaba cubierto con un sombrero blanco y alto. La anciana netamente cochabambina gritó sorprendida en quechua, Pitaj. ¿Quién es? Mi padre, que ya se encontraba cerca de la puerta, le respondió, Dorita, buenas noches, Mask, Asaní Facunduta. Le buscas al Facundo. Paréntesis que cierra punto. La anciana pensativa le contestó, tu abuey Facundo.